Mi invitada a este episodio es Paula Buriticá, que nos va a compartir sus instrucciones para desconectarte, para luego conectar. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Paula es un alma curiosa y exploradora de la vida, apasionada por el trekking, la lectura y la escritura. No le teme a las ideas complejas y a los retos, pues en ellos encuentra su mayor inspiración, gozo intelectual y crecimiento personal. En medio de la naturaleza, con una buena taza de té o chocolate y rodeada de sus seres queridos, es donde encuentra mayor plenitud. Es abogada de la Universidad de los Andes, se graduó con honores de su maestría en Derecho de la Universidad de Northwestern en Chicago, Estados Unidos, donde también cursó una certificación en Administración de Empresas en Kellogg School of Management. Ha trabajado en importantes firmas de abogados en Colombia y Estados Unidos, en las áreas de Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Financiaciones. Es miembro fundador del Lead Club. En mayo de 2022 inició un año sabático y emprendió con su novio Alejandro Rodríguez un viaje por Sudamérica en una casa rodante a la que bautizaron Peyote. Durante ese tiempo participó en múltiples talleres, cursos y experiencias de autoconocimiento, crecimiento personal y escritura creativa. ¿Quieres saber cómo hizo Paula para desconectarse, para luego poderse conectar? ¿Cómo y por qué soltar las expectativas? ¿Qué aprendió al empezar a observar, cuestionar y transformar lo que le sucedía en su día a día? ¿Por qué el camino es la recompensa? Y finalmente, ¿qué herramientas prácticas nos comparte Paula que aprendió a lo largo de su sabático de más de un año y que nos sirven en nuestra cotidianidad? No te pierdas este episodio. Paula, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Majo, muchas gracias por esta invitación. Sabes que soy una fiel seguidora de este podcast y cuando me invitaste me puse muy feliz. Entonces, gracias a ti por esta invitación y a todos los que nos oigan de entrada. Paula y yo hacemos parte de LEAD, que son mujeres libres impactando y transformando, y hace poco fue el LEAD Summit y ahí tuve la oportunidad de oír la presentación de Paula y me llegó al corazón. Entonces, mil gracias por haber aceptado la invitación. Ay, qué linda, muchas gracias. Me alegro de que te haya tocado. Paula, ¿cómo fue tu niñez y hubo algo que la marcó? Yo nací aquí en Bogotá y mi entorno familiar pues era mi mamá y mis hermanas maternas, Jenny y Ángela. Para que entiendan nuestros oyentes, mi mamá se casó y mi papá se casó, ellos tuvieron hijos, se separaron, después se juntaron, me tuvieron a mí y después volvieron, pues terminaron esa relación, mi papá se volvió a casar y tuvo otra hija, entonces yo siempre viví con mi mamá y con mis hermanas Jenny y Ángela. Entonces mi entorno familiar siempre fue como este pequeño clan de mujeres y sí, pues digamos que ese fue mi entorno. Mi mamá pues fue profesora de la Universidad Nacional de Física desde que, antes de otras universidades, pero desde que yo nací hasta hace unos años que se pensionó. Entonces mi infancia estuvo muy relacionada con la universidad porque mi mamá más cargaba conmigo para todos lados, entonces tengo muchos recuerdos de ese entorno. Y desde muy chiquita yo recuerdo algo que fue muy importante para mí y es que mi mamá y mis hermanas siempre tuvieron unas relaciones muy fuertes con esa familia que uno escoge, con sus amigos y con sus amigas.
Entonces yo crecí en un entorno en donde mi familia lucía como no solo estas personas que estaban al lado mío, sino todos estos personajes que se iban uniendo por elección de mi mamá y de mis hermanas, y tengo pues muchos recuerdos de todas estas personas. Mi entorno también, digamos que fue marcado por una ausencia como de figuras masculinas de autoridad, porque sí, nuestros papás iban y venían, pero nunca había como esa figura de hombre proveedor y de la típica casa mamá, papá, hijos e hijas. Y yo creo que eso me ha marcado de muchas formas. Yo creo que lo primero es que mi concepto de familia siempre estuvo muy ligado al concepto del amor y el cuidado, más de que cómo estuviera conformado ese entorno familiar. Y lo segundo es que crecí con mucha libertad y con mucha confianza y respeto de ser yo misma, porque mi mamá y mis hermanas siempre me cuidaron mucho, pero desde el respeto por quién era. Y eso ha sido muy importante para mí. Este contexto también yo creo que ha marcado como mi relación con los hombres y con lo masculino. No es de un lugar como de esta figura de macho proveedor. Yo creo que los hombres que yo más he admirado en la vida son hombres que han integrado de alguna forma su esencia masculina y femenina. Y ojo, no es que sean vocales en decir es que yo tengo mi esencia femenina integrada, pero sí son unos hombres en donde yo reconozco un valor por el cuidado, un relacionamiento desde el amor, desde el respeto, desde también reconocer como esa intuición, y yo creo que eso ha sido muy importante para mí en distintos tipos de relaciones con los hombres. Algo me parece muy importante, y pues yo que vengo de una familia, papá, mamá, que siguen además una familia que ellos siguen casados, acaban de cumplir 60 años de casados, pero muchas veces uno queda como en los estereotipos y eso de alguna manera lo limita a uno entre lo que puede hacer. ¿Tú sientes que efectivamente el hecho que creciste más de la mano de tu mamá y tus hermanas te ha permitido como salirte de esos estereotipos y tal vez por eso también vivir experiencias un poco fuera de lo común? Yo creo que sí ha influido porque yo siempre he sentido mucha libertad de ser quien soy y de tomar mis decisiones, no desde un lugar de qué pensará mi mamá o mi papá de esto. Porque además mi mamá es una mujer que... No, pues física, debe ser una mujer espectacular, profesora de física. Pero si yo hubiera sido malabarista de semáforo, ella igual le hubiera parecido fantástico. O sea, entonces yo obviamente creo que ha marcado, y por ejemplo cuando yo tomé esta decisión de irme en mi año sabático y demás, pues yo nunca tuve una preocupación de qué va a pensar mi mamá de mí, ¿no? O mi papá de mí. Pero sí en algún momento como, van a pensar que estoy loca, ¿qué implicaciones va a tener esto para mi futuro? Pero nunca desde mi familia como que siempre supe que iba a haber un apoyo y un dale que aquí estamos contigo. Y así fue, en efecto. ¡Qué liviandad, qué delicia! Me parece espectacular, pero bueno, todavía no nos metamos en esa parte que viene más adelante. Empecemos a hablar un poquito. Estudias Derecho, empiezas a tener una carrera súper exitosa como abogada. En ese momento, ¿qué estabas buscando y lo encuentras? Pues yo creo que yo en distintos momentos de mi carrera busqué distintas cosas. Y yo creo que sí las encontré en cada momento, y me voy a explicar para que esto sea más fácil de entender. Cuando yo decidí estudiar Derecho, fue chistosísimo porque yo no sé yo cómo decidí estudiar Derecho. Cuando yo era chiquita quería ser astronauta y en algún momento se me quitó el querer ser astronauta, no entiendo por qué. Y cuando me iba a graduar del colegio, pues a mí me iba bien en todas las materias, entonces pues como que la decisión no era como de me va bien en unas y en otras no, entonces ¿qué hago? Me gustaban algunas cosas, me gustaba filosofía, y yo encontré un ejercicio que nos hicieron cuando chiquitos en el colegio, en el que uno ponía una foto de su mamá, de su papá, de su familia, de sus hermanos y decía qué iba a hacer cuando grande. Yo no sé si yo me estoy inventando este cuento, pero yo me acuerdo de esto, entonces yo creo que esto pasó. Y mi recuerdo es que yo encontré eso y decía que yo iba a ser abogada. Y yo, ¿será? Bueno, pues sí, no sé. Y mi mamá tiene otro cuento, y es que mi mamá dice que me preguntó, bueno, qué quería, no sé qué. Y yo le dije que a mí me gustaba el arte y que me gustaba el derecho, pero que de arte no se podía vivir, entonces que yo primero iba a estudiar derecho, iba a hacer plata y que después sí me dedicaba al arte.
Ojo, mi mamá cuenta esto, yo no me acuerdo de esto. Pero con eso quiero decir que cuando yo empecé a estudiar Derecho, pues a mí me gustó, yo creo que se me facilitó, y además conocí como a mis grandes amigos de la vida hoy, son muchos de ellos mis compañeros de Derecho de la universidad. Entonces, pues yo me sentí muy a gusto y luego pues me gradué y empecé a trabajar y me empezó a ir muy bien. Pero cuando yo me gradué, además, yo a los 23, yo sabía cómo iba a lucir mi vida por el resto de la vida, ¿no? Entonces yo tenía un novio con el que llevaba un plan. Sí, un plan, pero un plan clarísimo. Yo dije, no, yo ya sé cómo es mi vida de aquí a que me muera. Yo tenía un novio con el que llevaba un montón de tiempo y al que quería muchísimo, y entonces yo iba a trabajar unos años en Colombia y después me iba a estudiar afuera y después iba a trabajar por fuera, me iba a estudiar obviamente con él y nos iban a contratar los dos y íbamos a hacer un power couple y eventualmente íbamos a tener hijos. Ojo, yo no tengo hijos y no quiero tener hijos, pero en ese momento como que era normal, como bueno, sí, uno se casa, tiene hijos. Y me iba a morir los dos así, amándonos, siendo viejitos, no sé qué. Bueno, pues algunas cosas pasaron, pero pues la película no va así. La película va en que yo efectivamente me gradúo, trabajo en Colombia con la claridad de que me quiero ir a estudiar por fuera, aplico una maestría, me voy a estudiar a Estados Unidos. A Chicago, en Northwestern, sí. Me voy a estudiar a Northwestern, un programa que era una maestría en Derecho y un certificado de Administración de Empresas en Kellogg, y ese año sí que marcó mi vida, porque ese año fue el revolcón. Yo me empiezo a hacer preguntas de si realmente es la primera vez que yo salgo pues a vivir por fuera de mi casa y a vivir por fuera de Colombia. Y a mí ese año me revuelca. Fue uno de los mejores años de mi vida y uno de los años más difíciles de mi vida. Y bueno, entonces lo que termina pasando es que yo pues no me caso con esta persona, no consigo trabajo en Estados Unidos y me vuelvo a Colombia. Y cuando me vuelvo a Colombia, además llego como con ese dolor de que no conseguí trabajo en Estados Unidos. Entonces yo digo, no, yo ya entendí cómo funciona esto y entonces ahora me voy a dedicar a mi carrera y voy a trabajar en una firma, de esas firmas que conocen a otras firmas en Nueva York, y en algún punto me voy a ir a trabajar a Nueva York y de pronto me quedo a trabajar allá. Y efectivamente trabajé en una de las firmas más grandes de Colombia y un día dije, bueno, ya ahora sí es la hora de irme, y empecé a buscar oportunidades afuera. Y me fui y me le senté a la que fue mi jefa en Nueva York, uno de mis buenos amigos de la vida, que es esposo de una de mis grandes amigas de la universidad, trabajaba con mi futura jefa, y yo me fui, me senté con él y esperé toda una tarde, una mañana a quien fue mi jefa, y dije, yo necesito que esta mujer me vea la cara. No, necesito no ser solo un papel. Y fui, efectivamente me senté con ella, y pues ese año no fue la oportunidad, pero me dieron la oportunidad el siguiente año. Entonces yo me fui a Nueva York y allá pues trabajé un año y tuve un gran dilema de si quedarme o no quedarme en Nueva York, y yo me levantaba todos los días diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Finalmente un día, y por un tema visceral, yo creo que todas las decisiones importantes de mi vida han sido como una fuerza interna que me dice, no, por ahí no es. Y yo, ok, me lleno de valentía y después me lleno de argumentos para decir por qué decidí eso. Y bueno, me devuelvo a Colombia. Y me devuelvo a Colombia y dije, bueno, sí, ya me volví aquí, ya estoy en un punto en la carrera en el que es, pues, seguir para arriba y ser socia. Y hace un año y medio digo, pues, de pronto no. Y renuncio y me voy en una casa rodante a viajar por Sudamérica. Bueno, pero a ver. Entonces, no, pero un segundo que no te contesté la pregunta. Entonces, ¿qué estaba buscando en distintos momentos? Yo creo que yo tenía un imaginario de que el derecho daba plata y daba reconocimiento, y yo creo que me lo dio en distintos momentos, porque pues yo pude hacer un año sabático porque tenía unos ahorros y tenía una estabilidad financiera para hacerlo. Yo creo que en otro momento buscaba como la curiosidad. A mí me gusta la complejidad y en algún momento busqué pues eso, ¿no? Yo hacía fusiones y adquisiciones y financiaciones, y yo tampoco creo que eso sea tan difícil como se lo pintan a uno, pero sí creo que hay un grado como de complejidad que es interesante, y entonces ese reto intelectual también era algo que yo buscaba y también fue algo que encontré.
El problema es que en algún punto esas cosas dejaron de ser suficientes para mí. Y ahí fue cuando empezó el cuestionamiento. Pero ahí un poquito, pues porque eso lo hace sonar facilísimo. A ver, yo me imagino que hay mucha gente que está en momento de crisis y que no se siente que lo está llenando el trabajo, pero de ahí a decir, me voy con mi novio un año en una camioneta a recorrer Latinoamérica, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Y cómo logras tener la valentía para finalmente lanzarte a hacerlo? Ojo, yo creo que desde mucho antes, obviamente, de tomar la decisión, yo empecé a tener un conflicto interno muy grande, como entre las distintas partes de mí, ¿no? Entonces había una parte de mí que quería este reconocimiento, que quería la seguridad y el control de un trabajo bien remunerado, a la que no le importaba como ese afán de hacer a toda costa, muchas veces como descuidándome a mí misma, y había otra parte de mí que decía, mujer, queremos parar, o sea, por el amor de Dios. Hay otras cosas y estás descuidándote a ti misma y estás descuidando esas cosas que también te hacen como vibrar por dentro. Y yo creo que ese cuestionamiento existía ahí en mí, como ese conflicto interno. Y yo digo, pucha, no, esto no me está funcionando, hay algo que no está funcionando. Yo no sabía muy bien qué era, obviamente con muchísimos miedos, porque era como uno sentir que tenía algo de control y después decir, miércoles, es que si suelto esto, ¿qué más sé hacer? Pero hay un punto en el que yo creo que cuando uno está teniendo más sufrimiento y más dolor por esa decisión que está tomando que el bienestar que le da, hay un punto en el que hay algo dentro de uno que dice, no más. O sea, hay que parar, hacer un alto en el camino para entender qué es lo que está pasando, por lo menos, porque yo tampoco entendía qué era lo que me estaba pasando. O sea, yo decía, ¿por qué me siento como me siento? Y no sabía explicarlo. Paula, tú en el inicio de tu presentación en el Lead Summit haces una pregunta y dices, si supieras, y no las haces a la audiencia, si supieras que vas a morir en un mes, ¿elegirías la vida que estás viviendo hoy? Tal vez responder a esa pregunta ayuda, digamos, a entender la decisión que tomas. Como conté en la charla, yo un día estaba sentada, escritorio, pandemia, obviamente la pandemia, yo no sé si a ti y yo no sé si a quienes nos oigan, pero a mí como que al principio me pareció fantástico porque era ahí la casa, más rico la casa que tener que ir a la oficina todos los días, y después, bueno, o sea, revolcón emocional. Y un día yo estaba sentada en mi escritorio, tarde, helada, lloviendo, viendo mis reportes de facturación, y dije, ¿qué es esto? O sea, esto no puede ser solo mi vida, no entiendo. Además porque estaba en un momento de una racha de que lo único que hacía era pararme todo el día, estar enfrente del computador, casi que comer enfrente del computador y volverme a acostar y volverme a parar, y dije, no puede ser. O sea, no, yo necesito algo más, o necesito retomar esas cosas que son importantes para mí. Obviamente en ese momento, en la mitad de la pandemia, yo decía, esta no es la vida que yo quiero, no tengo muy claro qué es la vida que yo quiero, pero tengo que salir a replantearme de alguna forma lo que estoy haciendo. Obviamente que esto suena facilísimo, pero no fue facilísimo. De ese momento en el que yo dije, no, esto no es, o sea, yo necesito explorar algo más, por lo menos, o hacer un alto en el camino, a que yo me fuera, pasó un montón de tiempo y pasaron muchas cosas coyunturales, como que yo conocí a Alejandro Rodríguez, mi novio, que era una persona súper, ¿no? Había renunciado a su trabajo corporativo hace 8 años y vivía hace 8 años pues haciendo trading con cuentas propias y con las inversiones de sus negocios. O sea, como que de repente llega a mi vida una persona que también me dice, ¿sabes qué? Sí es posible, o sea, sí es posible darte una oportunidad y hacer algo diferente. Y ahí es cuando yo lo conozco, yo digo, pucha, yo quiero pasar más tiempo con esta persona, pero además quiero pasar más tiempo con mi familia, quiero tener más tiempo para, no sé, a mí me fascina caminar y recorrer montañas y esos eran como los momentos más felices para mí. Entonces yo decía, quiero eso, ¿no? Quiero espacio y tiempo para mí y para las cosas que son importantes para mí, mis amigos, mi familia, y pues en el afán en el que vivía. Y ojo, que no es solo el afán, no solo son las condiciones externas, es que yo elegía desde muchos miedos, desde muchos dolores, desde muchas creencias, que yo solo valía
por lo que hacía, ¿no? Y que yo solo valía porque estaba disponible 24/7 y que yo solo valía porque pues a mí no me daba miedo el trabajo y trabajar como una loca. Entonces, pues era empezar a cuestionar eso y a decir, ok, ¿valgo si no hago nada? ¿Valgo si no soy una máquina de producción? Y pues sí, así arranca el tema. Tú dices que arrancaron sin brújula, sin tiempo y sin agenda. O sea, alguien que ha estado, y me pongo yo en tus zapatos, o sea, que yo vivo con una agenda y hay que hacer esto y el hacer y hacer y hacer, de un momento a otro como off el hacer y simplemente soltarte al experimentar y al vivir el camino. Cuéntanos un poco más ese proceso, ¿cómo fue? Claro, nosotros cuando surge la idea, además surge la idea y la vida siempre es fantástica porque surge la idea y mientras lo hacemos, y yo me demoré 1 año y medio en renunciar. Yo me demoré 1 año y medio en renunciar porque yo decía, no, bueno, cuando tenga la camioneta y no sé qué, y empezó el deal más difícil e importante tal vez de mi carrera, en el que trabajé lo que más he trabajado en toda mi carrera, y era además un momento en el que yo tenía reuniones todo el día, y cuando empieza esta experiencia yo digo, no, un segundo, yo no quiero planeación, yo quiero abrirme a la posibilidad de sorprenderme con lo que vaya llegando en el camino, y para eso pues vamos a tener más o menos, queremos que sea 1 año y más o menos tenemos unos puntos a los que quisiéramos ir, pero más allá de eso yo no voy a planear nada. A veces mis amigos, yo tengo amigos en distintos países quienes fui a visitar y eran como, ¿cuándo llegan? Y nosotros, no, ni idea. Ni idea. O sea, más o menos cuando esté cerca te puedo más o menos ir diciendo cuándo voy a llegar. Pero era, digamos, una decisión y una elección desde el inicio de no tener una cosa fija y atada y de tener esa posibilidad de irnos sorprendiendo por el camino y decir, aquí nos encantó, aquí nos quedamos un poco más, aquí que pensamos que nos iban a gustar no nos gustó y pues nos movemos más rápido. Y yo creo que un poco fue eso, ¿no? Fue ir viendo cómo nos íbamos sintiendo en cada momento y que nuestra brújula fuera esos intereses que teníamos, esos lugares que nos estaban llamando la atención. Y de eso surgieron muchas sorpresas, porque claro, cuando uno no tiene una cosa atada y fija, de repente yo me metía y veía como cosas para hacer cerca de La Rioja y me salió por allá un parque que se llama Parque Talampaya en Argentina. Yo ni siquiera sabía que eso existía, que es un parque con unas rocas milenarias, que fue un lugar súper especial y súper lindo. Y yo decía, si uno va por la vida como en la agenda absolutamente copada, pues no hay espacio para sorprenderse. No hay espacio para que la vida lo sorprenda a uno. Y entonces en este viaje pues esa fue la decisión desde el principio. La brújula es el corazón, es lo que vaya diciendo el corazón. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Margarita Correa de por qué le gusta nuestro podcast. El estilo de Majo es un estilo cálido, humano, amoroso. Facilita que nosotras desnudemos nuestras almas para compartir con otras mujeres y nos dispongamos a aprender de otras que han sido valientes, guerreras, disruptivas, apasionadas con lo que hacemos y felices con lo que somos. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Paola, una pregunta. Tú en la presentación dices que tuviste que desconectarte para luego lograr conectarte contigo misma. ¿Cómo fue ese proceso de volverte a encontrar con la Paula que querías encontrarte? Yo creo que fue un proceso consciente, digamos, cuando yo tomo la decisión y después renuncio y antes de salir empieza como una introspección muy grande, entender, bueno, esto no es solo un viaje en el que voy a ir a recorrer unos lugares y a pasarla bien, sino también es un viaje hacia adentro. Es un viaje para volverme a conocer a mí misma
y decir qué es lo que hay detrás de las capas que has construido, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te mueve? Y entonces empieza un proceso que yo escribo en esa charla como lo que yo escribo como Peyote-Ser, que es un proceso de observar, cuestionar y transformar. Y entonces esto es un proceso de observar conscientemente todo, ¿no? De estar en los lugares en donde estábamos como experimentando con todos los sentidos eso que traía cada lugar y dejándonos maravillar por eso y por todo lo que tiene que enseñarnos la naturaleza, ¿no? Cuando uno está mucho tiempo conectado con la naturaleza, empieza a ver como la importancia de los ciclos, la importancia del ciclo vida y muerte, la importancia de ese respeto de unos espacios, del silencio, de que todo necesita tiempo para crecer, ¿no? Y como se llama este podcast, para florecer, ¿no? Uno echa unas semillas y tiene que esperar a que esas semillas crezcan y se vuelvan una planta, y de repente ves unos árboles que han estado ahí cientos de años, y es entender que pues empezaron siendo una semilla y que ahora son una cosa maravillosa, pero que tuvo un proceso. Entonces yo creo que eso, en esa observación hay mucha sabiduría de la naturaleza misma que te va mostrando. Y lo otro es que pues que cuando uno abre estos espacios pues tiene más posibilidades de empezar a entender cuáles son los pensamientos que van surgiendo, ¿no? Porque cuando uno tiene miles de reuniones y tiene que entregar una cosa, pues uno está pensando en eso, pero uno no está pensando en su vida y quién soy. Esas preguntas como trascendentales no son preguntas que de pronto están como en el día a día, porque hay tanto ruido de lo que se tiene que hacer que pues no hay espacio para eso. En cambio, pues cuando uno toma un poco de distancia y se desconecta de esas responsabilidades externas, pues se abre ese espacio para empezar a ver cuáles son esos pensamientos que surgen y qué siento, ¿no? ¿Qué siente mi cuerpo estando en un lugar determinado? ¿Qué siente mi cuerpo cuando llega el miedo? Porque el miedo llegó. O sea, no es como que en esta experiencia, ay, todo fue lindo. No, hubo momentos difíciles, hubo momentos en que yo decía, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Y cómo voy a hacer plata? ¿Y cómo? O sea, y esos momentos llegaron, pero empezó a ser más fácil navegarlos por varias cosas, porque yo podía con amor ver como, bueno, llegó el miedo. ¿Qué es realmente lo que hay en ese miedo, no? ¿Cuál es realmente el mensaje que está queriendo traerme? Y dos, porque yo tuve la fortuna de tener a Alejandro al lado, que Alejandro me bajaba como polo a tierra en muchos de esos miedos que estaban allá como en un futuro apocalíptico, donde yo iba a vivir debajo de un puente cuando... Claro que no, o sea, ¿no? O sea, es como que después él me decía como, a ver, hagamos cuentas. Todavía, no solo este año, sino por un tiempo más, podrías rascarte la barriga. Y yo, sí, bueno. Pero además, acuérdate que tú tienes amigos, familia, o sea, tú crees que de verdad tú mañana te vuelves y no vas a tener nada que hacer, o sea, no va a haber ninguna alternativa. Y yo decía, no, tú tienes toda la razón. Pero además tienes un cuerpo sano y tienes una mente que funciona. Entonces, ¿cuál es el miedo? O sea, como que la capacidad de volver a generar ingresos y demás, eso lo tienes y eso va a seguir estando ahí, a menos de que haya una cosa catastrófica que no. Y entonces eso me empezó a dar a mí como mucha tranquilidad en el proceso. Y luego lo que te digo es empezar a cuestionar como esas narrativas que uno se ha contado toda la vida y empezar a ver las cosas como cada historia desde otros puntos de vista. Y para mí eso fue muy, muy importante, porque entendí como, esta historia que tenía como tan metida y tan arraigada y que así es, pues de pronto no es. Hay una cosa muy linda que me pasó, que tal vez es una de las observación, cuestionamiento y transformación más importante, y es que yo tuve una relación muy lejana con mi padre. O sea, yo tengo memoria como de una relación cuando chiquitos y después un rompimiento casi total de esa relación. Y yo no veía a mi papá desde mi grado de la universidad y después dejé de hablar con él. Y antes de salir, yo hice un proceso con una terapeuta de sanación de niña interna y salió ahí como una historia distinta a la que yo me había contado, ¿no? Yo me había contado esta historia de, pues, mi papá, pues, no le interesa. Y lo que surgió de un ejercicio que hicimos ahí fue, pucha, mi papá me quiere en la distancia. Y yo ya soy una adulta y yo tengo la capacidad
de entender si quiero esta relación o si quiero explorar esta relación y de hacerlo yo, ¿no? De tener la capacidad de ir a decirle, hola papá, aquí estoy. Y esto es lo que ha pasado con mi vida y pues cuéntame qué ha pasado con la tuya. Y eso pasó, digamos, yo le escribí una carta a mi papá. Yo ni sabía cómo mandarle la carta a mi papá porque no tenía ni el teléfono, ni el mail, ni nada. Y entonces, pues yo escribo una carta, cojo una carta que me había mandado a los 14 años, justo el año que mataron a mi hermana. Y esa carta para mí fue importante y dolorosa a la vez, porque en ese momento yo necesitaba, ¿no?, un abrazo y vas a estar bien y aquí estoy para ti, y recibí una carta. Entonces, pues en ese momento la carta fue una patada al estómago, como sí, todo bien, pero pues, ¿qué hago con esto, no? Pero yo retomé esa carta y a raíz de retomar esa carta, pues entendí que ahí había mucho amor que yo no había querido ver, tal vez. Y entonces le escribo una carta a mi papá y le digo al final de la carta como, oye, si nos tenemos que reencontrar y vernos, y pues aparece de alguna forma. Y le escribí a mis hermanos Buritica por Facebook. ¿Quién ve Facebook ya? No es nadie. Y bueno, me escribieron y terminé viéndome con mi papá y fue muy lindo porque fue desde un lugar de conozcámonos y pues veamos qué hay aquí, y de agradecimiento por muchas cosas. Yo creo que hoy yo le agradezco a mi papá también su ausencia, precisamente por lo que hablábamos al principio del episodio, es que eso a mí también me dio mucha libertad, porque tenía una mamá que era como pro libertad, te quiero como seas, y no tenía tampoco una figura paterna por otro lado que de pronto tampoco impusiera algún tipo de expectativas sobre lo que yo tenía o no tenía que ser. Entonces, pues hoy veo muy distinto como todo ese desarrollo de cómo fue mi vida y se lo agradezco. Y también entendí que mi papá me había querido desde la distancia y yo cambié esa narrativa y pues lo invité a mi último cumpleaños y fue muy lindo. Fue muy lindo porque él fue y fueron mis hermanos Britical, cosa que no había pasado nunca antes en la historia. Pero se sintió muy natural, se sintió como que ellos pertenecieran y fue muy lindo abrazar a mi papá y sentir que tenía mucho que agradecerle y que hay mucho de él que llevo en mí. Qué bonito lo que dices de ser capaz de cambiar la narrativa, ¿no? Y eso era algo que tenías que hacer tú porque pues no había nada que tu papá pudiera hacer, porque si tú pensabas, no, es que se fue y me abandonó, pues eras tú. Entonces, de verdad me parece hermosísima. ¿Tú crees que parte de lo que logras en el camino también es un poco soltar las expectativas y de esa manera también como soltar las expectativas con tu papá, y eso también es parte del ingrediente que te permitió volver a acercarte a él? Sí, completamente, pero yo además entendí, y esto ha sido uno de los grandes regalos del camino, y es que las expectativas no son otra cosa que una ilusión de control de la realidad, ¿no? Yo quiero que la realidad luzca de una forma específica, y si no luce así, pues pasan dos cosas. Uno, sufrimiento, porque entonces no se cumple eso que yo creo que tiene que ser y cómo tiene que ser. Y dos, pues no te permites realmente agradecer, aceptar y disfrutar lo que sí hay, ni te permites dejarte sorprender por la vida. Entonces, cuando uno tiene una idea como muy fija de cómo tienen que ser las cosas, voy a volver a poner a mi papá como ejemplo, y es este imaginario de un señor que es súper amoroso y que todos los días le lee un cuento a la hija y que además se siente súper orgulloso de todos sus logros y que además es como su gran trofeo, que era un poquito el imaginario que yo tenía en mi cabeza de lo que debía ser un papá. Pues mi papá no cumplía con ese imaginario. Entonces, pues si yo seguía aferrada como a ese imaginario, pues el pobre no tenía chance. No, como yo estaba poniendo en él esta idea, además de un papá perfecto que no existe. O sea, tú sí tienes una figura paterna con la que creciste y demás, y seguramente que tendrás muchísimas cosas que agradecer, pero también tendrás muchas cosas que decir, pues obviamente que mi papá no es perfecto, ¿no? Pero uno tiene como estos ideales, y cuando uno no se permite bajar a la realidad y aceptar a las personas como son, a las situaciones como son y como vienen, pues ahí se genera sufrimiento y se genera como imposibilidad de ver otras cosas, de ver otras posibilidades, otras perspectivas. Paula, tú en una de las fotos de tu presentación, la foto dice: el camino es la recompensa. En una sociedad en la que estamos como obsesionados con el resultado, con el final, bueno, tú que venías de ser abogada y que tenías que cerrar los deals, ¿cómo fue este proceso de aprender a enamorarte del camino y dejar de tener tanta
digamos, foco en el resultado, en el destino final. Pues yo creo que esa fue una cosa que fue pasando como orgánicamente, entre otras cosas, por el tipo de viaje que yo escogí hacer, ¿no? Y hablándolo como físicamente, lo que pasaba es que yo me daba cuenta que cuando uno escoge, por ejemplo, viajar de Bogotá a... Tú fuiste hace poco al desierto de Atacama. De Bogotá al desierto de Atacama, pues uno coge un avión y se monta en el avión y llega al desierto de Atacama, que es el destino. Y entonces en el desierto de Atacama hace A, B, C, D y listo, y chuleé y chequeé y perfecto. Pero es que hay una cantidad de cosas que existen y que pasan entre un punto A y un punto B que son valiosísimas, ¿no? Y yo creo que la ruta me enseñó eso, pero que también lo empecé a ver analizando mi vida de llegar de un punto A a un punto B, todas las cosas que fueron pasando. Y yo decía, miércoles, y cuando uno no disfruta cada paso y cuando uno no disfruta cada momento, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Porque llega y yo creo que uno va cambiando, ¿no? Uno es cambiante, entonces en el momento en el que ya logras algo, pues de pronto eso ya no te da la misma satisfacción o eso no te da la felicidad que pensabas que te iba a dar. Entonces, pues enamorarse del camino es entender que somos proceso, ¿no? Y somos un proceso que no se va a acabar nunca, creo yo. Y entonces, pues lo lindo está en poder reconocer y agradecer cada paso de ese camino y disfrutar cada paso de ese camino. ¿Para qué? Para que si te mueres antes de llegar del punto A al punto B que pensabas que era lo que querías, pues te gozaste los puntos A, sub 1, A, sub 2, hasta antes de llegar al B. Creo que ese ha sido el gran regalo que me ha dado, ya van a ser 1 año y medio de haber estado pues en la ruta, y ese es el gran aprendizaje del camino. Y yo cuando veo hacia atrás digo, ay, de pronto sufrí demasiado con unas pendejadas que no eran necesarias y no me permití disfrutar 100% de ese momento del camino por estar pensando en lo que había pasado o en lo que iba a pasar. Y pues quisiera que lo que me quede de esta experiencia es tener más conciencia de eso hacia futuro y ir disfrutando cada paso. Paola, ¿tú qué dirías que son esas herramientas que aprendiste a lo largo del camino que podrías, digamos, compartir a los que te estemos oyendo para el día a día? Yo creo que, bueno, lo que ya dije un poco, que es este ejercicio de observar, cuestionar y transformar, y en ese ejercicio como ser capaz de hacerse esas preguntas difíciles que uno no se quiere hacer a veces. Como que no, es incómodo hacerse esas preguntas, pero hay mucho valor en cuestionarse, sobre todo cuando uno no está sintiendo que su vida fluye y que en medio de los ires y venires y los picos y valles que igual hay, como que uno no puede pretender que todos los días de su vida sean felicidad, pero si uno sostenidamente está en un estado en el que dice, no sé, como que hay resistencia, pues hay que hacerse esas preguntas difíciles para poder salir de ahí, porque uno nunca sale de un estado que sea, no sé, que ya no sea su camino, sin hacerse preguntas difíciles y sin someterse a la incomodidad que implica hacerse esas preguntas difíciles. Y lo otro, ya herramientas como más prácticas, yo empecé a meditar ya más juiciosamente y yo tengo un diario del viaje. Todos los días escribía al final del día o al otro día por la mañana lo que habíamos hecho y al final siempre agradecía algo que había pasado en el día anterior. Yo creo que ese ejercicio, el meditar, es como callar el ruido externo y volver a ti, a ver qué hay ahí. Y para mí ha sido muy valioso. Y el tema de sentarse a agradecer es entender todo lo que es, ¿no? Aceptar y querer y amar todo lo que es. Y para mí esos dos ejercicios han sido muy valiosos. Y lo otro tal vez es el valor de moverse, o sea, el valor de moverse y de sentir el cuerpo, de habitar tu cuerpo. Yo siento que a mí me pasaba un poco y le pasará de pronto a mucha gente que está en estos trabajos oficinescos. Y es que uno a veces como que se olvida del cuerpo, se desprende del cuerpo, está ahí como la cabeza y se olvida que tiene un cuerpo, que es nuestro instrumento para habitar
esta tierra, ¿no? Para habitarnos y para experimentar como seres humanos y volver a retomar esa conexión con el cuerpo a través de entender qué era lo que estaba comiendo, pero volver a dormir bien, volver a salir a caminar las montañas y a moverme de la forma en que pudiera, que no siempre eran caminatas y demás, fue muy valioso para mí, fue reconciliarme con esta existencia humana y con ese cuerpo que habito. Eso para mí fue muy importante. Paula, yo me imagino que otra de las aprendizajes es también vivir con menos, porque, o sea, yo que vi las fotos de Peyotecer, que es una camionetica chiquitica, pues como acostumbrarse a vivir mucho más liviano y a estarte saliendo de la zona de confort permanentemente. Cuéntame un poco cómo fue eso. Sí, completamente. Y además cuando uno lo hace, entiende que realmente necesita mucho menos de lo que cree que necesita. Esa es una de las preguntas que más me hacen, pero ¿y si era cómodo? Pues para mí mi casa era muy cómoda, pero más allá de eso, yo sí creo que someterse a voluntariamente a reducirse le enseña a uno el valor de lo liviano, ¿no? De que cuando uno se llena de cosas y se llena de pensamientos y se llena de yo nunca y yo siempre, yo era de yo nunca y yo siempre, ¿no? No, yo ya estoy muy vieja para andar en un hostal, yo nunca quiero bañarme en un baño compartido. Bueno, no te quiero contar en los baños en donde me bañé, ¿no? El someterse un poquito a la incomodidad a mí me ha dado también mucha seguridad y mucha tranquilidad, sorprendentemente, porque yo dije, bueno, pues si uno pierde todas estas comodidades, también se puede vivir con menos y se puede vivir bien con menos. O sea, se puede vivir feliz y pleno. Y no solo eso, en el camino también me encontré a muchas personas que estaban en una situación muy distinta a las nuestras, con muchísimo menos garantizado, y eran personas con una actitud, con un espíritu como tan amoroso, generoso, que yo decía, miércoles, esto lo que tiene uno es que envidiar esta liviandad de esta gente, porque yo conozco gente que lo tiene todo y tiene mucha plata y mucha comodidad y casas gigantescas y por dentro viven angustiados o tristes o todo el tiempo afanados o no tienen el lujo de sentarse a disfrutar la vida. Y pues eso sí me parece que ahí es donde uno empieza a entender que la felicidad y la tranquilidad y la paz no la dan las cosas, no la da tener muchas cosas materiales, la da un estado interno que se construye uno y que se construye uno echando para adentro y entendiendo que es lo realmente valioso para ti. Entonces yo creo que la incomodidad me dio eso, me dio seguridad. Paula, ¿qué es para ti florecer como mujer? Yo creo que florecer como mujer, hombre, o sea, no le distinguiría de género, es disfrutar el camino, es disfrutar cada paso de esta experiencia humana que tiene tanto para darnos, tal vez procurando sembrar amor en la forma en que podamos y desde la autenticidad de quienes somos. Ojo, que esto no es pelarle el diente a todo el mundo y querer que todo el mundo te quiera. Es encontrar qué es lo importante para ti y qué es lo que se siente auténtico y genuino para ti. Y digamos, mi recomendación ahí ha sido, yo he entendido lo que es importante y genuino para mí, sintiendo, observando y viendo que sí realmente se siente bien. Yo hablaba en la presentación de, no sé, esas cosas que le dan gozo pleno a mi corazón. Y yo entendí, por ejemplo, que darle un abrazo a un amigo o a una amiga que quiero y como esos instantes que son segundos en el que uno siente que está intercambiando como esta energía de quiero todo lo mejor para ti y entregarte, te estoy entregando todo lo que soy. Eso es invaluable y esas son las cosas pequeñas de la vida que uno a veces no aprecia. Y bueno, digamos que estar tiempo en la naturaleza y cosas que no cuestan nada como caminar las montañas son unos momentos que a mí me dieron una conexión con eso que sí consideraba valioso, que no puedo explicar. O sea, es como que renací. Entendí qué era lo que realmente me importaba y entendí que tal vez ese conflicto que yo estaba sintiendo también tenía que ver con que yo no estaba priorizando aquello que decía que era lo más valioso para mí. Entonces, lo más valioso para mí es mis relaciones y mi tiempo para mí, pero en realidad, si a mí me llamaban un sábado porque había una llamada, porque ocurrió una cosa y yo saltaba de una a contestar la llamada y estar ahí, o sea,
Yo decía que unas cosas eran valiosas para mí, pero en realidad priorizaba otras cosas que también eran importantes. Ojo, no digo que no sea importante, pero siempre le daba prioridad a lo que tal vez no era lo más importante en teoría para mí. ¿Y cuál dirías que son tus instrucciones para poder florecer? Yo creo que ya las he ido diciendo un poco en el episodio, pero este ejercicio de volver a uno y con estas herramientas que me sirvieron a mí es observar y estar realmente presente en cada momento, hacerse preguntas difíciles, cuestionar las narrativas que uno se está contando y ver de eso qué sí quiero conservar, qué sí es útil y que ya simplemente no funciona o no es útil. Es como ese ejercicio que a mí me ha permitido cambiar un poco la perspectiva y también, digamos, en temas prácticos como eso, moverse, ¿no? Moverse, habitar el cuerpo, lograr como esa conexión. Eso luce distinto para cada quien, ¿no? Hay quien hace yoga, yo tengo amigos corredores que ese es su momento como de conectar y estar con ellos, o al que le gusta ir al gimnasio, o al que le gusta, no sé, montar bicicleta. Mi ex jefe montaba bicicleta y ese era su momento, o sea, yo trataba nunca interrumpirlo cuando lo hacía porque yo entendía que eso era muy importante para él y para mí también. Esos momentos de conexión conmigo eran súper importantes, entonces como empezar a identificar esa forma de moverse que más va con uno y hacerlo. El parar, a mí me sirvió meditar, pero a veces a la gente le parece dificilísimo meditar, pero yo creo que eso es un espacio que puede ser simplemente silencio, ¿no? Estar sentado en silencio y ver qué surge y ver qué pasa ahí. Y tomarse el tiempo de agradecer lo que es y lo que hay, qué tengo hoy, qué relaciones tengo hoy, qué bonito me pasó hoy o qué reto tuve hoy que me está enseñando algo. Yo creo que esas son mis instrucciones para florecer. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Mariana Aguad, de Por qué le gusta el podcast, Instrucciones para Florecer. Porque me ha brindado la oportunidad de conocer las historias de mujeres de carne y hueso que son valiosas y luchadoras y con las cuales me he identificado y me han inspirado de una manera tremenda. Historias que reafirman que la vida no es lineal y que a pesar de los desafíos hay que atreverse a vivirla con toda. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Paula, ¿y te imaginas volviendo, digamos, al mundo corporativo o ya regresar a algo totalmente diferente, digamos, después de este año sabático? Gran pregunta que me hago, a la cual no tengo una respuesta clara. A ver, yo estoy en un momento en el que me estoy diciendo a mí misma, no hay que renunciar a ninguna posibilidad, pero ya tengo suficientes herramientas, creo yo, para poder tomar decisiones desde un lugar más genuino y más cercano a mí, ¿no? Yo siento que muchas veces tomé decisiones con miedo, ¿no? Con miedo a que eso era lo que me daba seguridad, eso era lo que me iba a dar tranquilidad económica, eso era donde yo tenía un camino que era como fácil porque era claro. Y creo que estoy migrando a un tema de no cerrar posibilidades, pero analizar cada alternativa y cada posibilidad teniéndome a mí como centro y qué se siente, como qué siente mi corazón frente a esa oportunidad. Yo creo que todas las decisiones difíciles e importantes de mi vida, de verdad que han sido tomadas desde la intuición y desde oír el cuerpo, ¿no? O sea, o dolor de barriga o esto me entusiasma y me emociona demasiado y esto es algo que me llama. Entonces, pues lo que espero es que de las oportunidades que se están abriendo y que vengan, yo tenga la capacidad de oír esta vez no solo a la cabeza, sino también al corazón. Paula, ¿qué legado quisieras dejar al morir? Yo creo que quisiera poder ser espejo para las personas que necesiten que yo sea su espejo. Quisiera que la gente se viera reflejada en mí para lo que sea, para algo positivo o negativo, para lo que sea que necesite servirles de espejo y que eso les permita estar más a gusto con sus caminos o hacerse las preguntas y los cuestionamientos que se tienen que hacer frente a lo que hay y frente a lo que están viviendo. Yo creo que si yo logro eso, pues logré de alguna forma tocar a alguien y eso ya sería suficiente para mí.
¿Hay algo que no te haya preguntado que quisieras compartir? Tal vez lo único es que yo tengo, y lo hemos discutido nosotras, un proyecto de un podcast donde voy a expandir un poco más de muchas de estas reflexiones que surgieron a lo largo del viaje, más obviamente desde el lugar de lo que pasó adentro, ¿no? Y hoy pues hay una cuenta que nosotros abrimos para nuestros amigos y familia, después se fueron sumando personas, que es una cuenta que está abierta y donde en su momento estaremos lanzando el podcast y bueno, otras cosas. Nosotros descubrí muy tarde una aplicación que se llama Polar Step, donde uno puede ir poniendo cada punto del camino, entonces la estoy alimentando y creo que puede ser un recurso lindo para alguien que le interese viajar por Sudamérica. Entonces eventualmente en la cuenta de Peyote en Instagram, que se llama peyote.ser, ahí vamos a estar como anunciando estas noticias para que quien resuene y quien le interese pues pueda estar ahí pendiente. Y ahí pues nosotros tenemos colgadas las fotos del recorrido y del viaje, y yo escribí en muchos de los copies un poco lo que iba sintiendo en esos lugares. Entonces puede ser lindo si algo de esto resonó con ustedes, pues que le echen una mirada a la cuenta. Paula, ¿y cómo se pueden contactar contigo? Me pueden escribir en el Instagram de la cuenta de Peyote o a mi correo electrónico, que es p.buritica.c@gmail.com. Bueno, pues se me pasó el tiempo volando. Me parece absolutamente espectacular la valentía que tuviste para soltar la seguridad en trabajo, el mundo corporativo, y haberte lanzado a empezar a vivir el momento presente sin tener un destino final, sino simplemente disfrutando el camino. Así que gracias Paula, y bueno, espero verte pronto. A ti, muchas gracias por este espacio. A mí también se me pasó volando y me encantó. Y sí, ya que estoy aquí, ojalá que vengan muchos más encuentros presenciales. En este episodio, Paula nos narra cómo hizo para soltar su exitosa vida corporativa y lanzarse en un viaje en su camioneta Peyote de más de un año por toda Latinoamérica. Para esto, tuvo que empezar a hacerse preguntas difíciles. Luego, arrancar sin rumbo fijo, soltar las expectativas y aprender a disfrutar el camino. Aprendamos todos a disfrutar el camino y soltar la obsesión que tenemos con llegar al destino final. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.